Estimados alumnos de Econometría 2, continuando con el tema de serie de tiempo, veamos ahora el tema modelo de medias móviles, MA. Este tema se enmarca dentro del tema más general llamado modelos ARMA. Los modelos ARMA son modelos de procesos estocásticos estacionarios en donde la serie se explica fundamentalmente por el pasado. Tenemos dos grandes familias, la familia de los modelos de medias móviles MA, donde aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo el modelo MA1, MA2 o el MAQ, donde son modelos donde una serie YT se explica por su media y por una combinación de shocks pasados. El orden del proceso va a depender de cuántos rezagos estén incorporados en la ecuación, siendo esos épsilons ruidos blancos de media cero y varianza sigma cuadrado. La otra familia de procesos son los modelos autorregresivos AR, donde también existe la versión AR1, AR2 y ARP, donde el orden del proceso va a depender de cuántos rezagos se estén incorporando en la ecuación. Y también existen los modelos combinados llamados modelos ARMA, que tienen una parte autorregresiva AR, ¿no?, donde la variable depende de su pasado, y también depende de shocks pasados. El ARMA 1.1, en general el ARMA PQ, va a ser modelos que tienen P rezagos en Y y Q rezagos en los ruidos blancos. Cada uno de estos modelos tiene ciertas propiedades que debemos conocer. Entonces, en este video nos vamos a ocupar de los modelos MA o MA en sus diversos órdenes y queremos saber cuáles son las principales propiedades estadísticas de estos procesos. Modelos de medias móviles MA. En estos modelos, la serie estacionaria YT es el resultado de sumar un valor fijo mu más una combinación lineal de shocks presentes y pasados de media cero y varianza constante. Este sería el modelo más general MA, donde tengo la serie YT depende de una media mu y lo que tenemos aquí es una sumatoria de diversos shocks pasados, ¿no?, donde estos shocks están multiplicados por unos coeficientes que son estos parámetros θ sub 1, θ sub 2 hasta θ sub q. Se supone que cada uno de estos shocks son independientes entre sí y todos ellos tienen media cero y una varianza constante sigma cuadrado. La cantidad de rezagos de los shocks determina el orden Q del proceso, ¿no? Existirá el modelo MA1 que tiene solamente un rezago, el modelo MA2 que tiene dos y así sucesivamente. Se va a comprobar que en este tipo de modelos la variable YT fluctúa alrededor de su media mu. Dado que esto tiene una media mu y todo esto tiene media cero, el valor esperado de YT va a ser mu y los shocks harán que momentáneamente estemos alejados de esta media. Y la conexión con el pasado va a depender del orden Q. Es decir, un modelo, por ejemplo, que tenga solamente un rezago tendrá una menor conexión con el pasado que otro que tenga, por ejemplo, dos rezagos, o tres o cuatro. Mientras más rezagos se tenga, mayor será la relación de YT con el pasado. Bien, empecemos con el primero, el modelo MA1. El MA1 se define como YT igual a mu más epsilon más θ epsilon t menos 1. Fíjese, aquí tenemos este único parámetro θ en la parte de los shocks, que son shocks white noise o ruido blanco. Sí, vale decir que se llama media móvil o promedio móvil porque estos shocks, esta parte de los épsilons, se entiende que es una suerte de promedio ponderado, ¿no?, donde los ponderadores son el número 1 para el shock presente y el parámetro θ para el shock pasado, donde θ puede ser mayor que 1 o menor que 1, incluso puede ser negativo. Veamos cuál sería la media del proceso MA1. Si calculamos el valor esperado de este proceso MA1, tendrá la esperanza de YT igual a mu, que es constante, más la esperanza del primer término, más θ por la esperanza del segundo término. Estas esperanzas son 0, porque se tiene que es un ruido blanco de media cero. Por lo tanto, me queda simplemente que la esperanza del proceso YT es igual a la media mu para todo t. Ahora calculemos la varianza. Si calculamos la varianza, llamemos gamma 0 según las definiciones que dimos en el video anterior. Gamma 0 sería la varianza de YT, que por definición sería el valor esperado
de yt menos un media, que es mu, al cuadrado. Entonces, para hacer ese cálculo, veamos que yt menos mu se obtiene de la ecuación que está aquí arriba. Yt menos mu va a ser igual a esta parte de la combinación lineal de los épsilons, de los shocks pasados, elevado al cuadrado. Entonces nos queda así. Elevamos al cuadrado este componente, esta suma elevada al cuadrado, me va a quedar el valor esperado de este epsilon al cuadrado, más teta al cuadrado, epsilon t menos 1 al cuadrado, más 2 veces teta epsilon t menos 1. Y aquí vamos a aplicar el valor esperado a los tres componentes. El valor esperado del primero va a ser la varianza de este shock, que va a ser sigma cuadrado. Luego, aplicando el valor esperado del siguiente, sería el teta cuadrado que da afuera, y acá quería esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, sería sigma cuadrado otra vez, porque tienen la misma varianza. La varianza del ruido blanco es sigma cuadrado para todo t. Y en la parte final tendría 2 teta, el valor esperado de epsilon t por epsilon t menos 1. Y como estos epsilon tienen media 0, esto es exactamente igual que la covarianza entre epsilon t con epsilon t menos 1. Y según lo que vimos en el video introductorio, los términos ruido blanco tienen covarianza nula con el pasado. Por lo tanto, el valor esperado de esto va a ser exactamente igual a 0. Luego, factorizando, me quedaría que la varianza es 1 más teta cuadrado por sigma cuadrado. Las autocovarianzas. Aquí tenemos que calcular la covarianza de y sub t con y sub t menos 1, que es lo que se llama gamma 1 en la definición de la función de autocovarianza. Y viene a ser esto, la esperanza de yt menos 1 por yt menos 1 menos mu. Y esto va a ser igual a, reemplazando por los valores del proceso MA, ya vimos que yt menos u es esto de aquí, epsilon t más z epsilon t menos 1. Y lo que sigue aquí es prácticamente lo mismo, pero rezagándolo un periodo. Entonces, rezagando un periodo, lo que está aquí, tendría lo que ustedes ven en la pantalla. Y es igual al valor esperado de, bueno, lo que está aquí es el producto del paréntesis que está en el paso anterior, donde nosotros vamos a tener entonces valores de epsilon que se están multiplicando y algunos son de diferente periodo, ¿no? Estos dos son de diferente periodo, este es del mismo periodo, ese t-1 con t-1 me da t-1 cuadrado, y acá voy a tener epsilon de diferente periodo. Muy bien. Noten aquí que cuando apliquemos el valor esperado a cada uno de estos componentes, todos los épsilons que son de diferente periodo se van a cancelar, van a ser 0. Porque van a ser igual a covarianzas de épsilon con el pasado y los ruidos blancos no están correlacionados con el pasado. Entonces me van a quedar 4 valores esperados, de los cuales 3 van a ser 0, el primero, el tercero y el cuarto. Porque hemos asumido que los épsilons no se correlacionan con el pasado. Entonces queda simplemente esta parte de aquí, entonces tendría teta y eso sí sería sigma cuadrado. Entonces la covarianza con el de yt con yt menos 1 es simplemente el parámetro teta que vimos por sigma cuadrado. Ahora, calculemos lo que sería la covarianza de yt con yt menos 2, es decir, cuál sería la relación de la variable yt con dos periodos hacia atrás. Aquí lo que tenemos es, por la definición, sería esperanza yt menos mu por yt menos 2 menos mu. Haciendo exactamente lo mismo, reemplazamos por lo que es la parte de la combinación lineal de estos shocks. Y lo que está aquí es lo mismo, pero con dos rezagos hacia atrás. Y desarrollando el producto, voy a notar que voy a tener productos de épsilons de diferente periodo. T con T-2, T-1 con T-2, T con T-3, T-1 con T-3. Luego, cuando yo calcule el valor esperado, todos estos van a ser 0, porque van a ser covarianzas de épsilons. Entonces, esto da exactamente igual a 0. Esto va a ser 0 porque si se fijan aquí, al multiplicar esto ya no me va a quedar ningún epsilon al cuadrado. Todos van a ser epsilons que se están multiplicando con otros epsilons de diferente periodo. Puedo generalizar esto y en general para cualquier rezago mayor o igual que 2 tendremos entonces que gamma j va a ser igual a covarianza yt menos j, igual a esperanza yt menos mu por yt menos j menos mu. Esto va a ser igual a 0 para todo j mayor o igual que 2. Porque para 2 o más rezagos no va a haber ninguna coincidencia de épsilons, no va a haber ningún epsilon al cuadrado que aparezca aquí. Bien, a partir de estos resultados
podemos obtener lo que son las autocorrelaciones. ¿Se acuerdan? La autocorrelación ρ sub s es igual a gamma s entre gamma 0, ¿no? Es decir, la covarianza entre la varianza gamma 0, según lo que vimos en el video anterior. Entonces, tendríamos la autocorrelación gamma 0, es la correlación de YT con YT, es 1. Pero si yo calculo la correlación con respecto al periodo anterior, es decir, la correlación de YT con YT menos 1, entonces tendría la covarianza de YT con YT menos 1 sobre la varianza, reemplazando por los valores que hemos encontrado en las páginas anteriores, nos queda esta expresión. Y a partir de la correlación de 2 o más periodos hacia atrás, esto va a ser igual a 0. Es decir, nuestro proceso MA1 solo presenta correlación con el dato del periodo inmediatamente anterior. Y como es usual, como explicamos en el video anterior también, estos valores de las autocorrelaciones se suelen graficar. En el video anterior hicimos el gráfico del correlograma para el caso del ruido blanco. Y bueno, en el caso de un proceso MA1 queda un poquito diferente. Lo que vamos a tener aquí es el correlograma del MA1. Este es un ejemplo con un parámetro θ igual a 0.7. En este gráfico tenemos en el eje horizontal el valor S, que sería el rezago con respecto a cuánto tiempo hacia atrás se calcula la autocorrelación. Y aquí en el eje vertical tenemos justamente el valor de esa correlación. Entonces cuando S es igual a 0, estamos diciendo que es la correlación de YT con YT. Eso ya vimos que es 1. En el caso de S igual a 1, tendríamos que sería la correlación de YT con YT menos 1. Y eso lo calculamos en la página anterior, que era θ sobre 1 más θ cuadrado. Así. Y entonces, bueno, reemplazando por ese valor, me daría esta barra de esta altura. Y a partir del segundo rezago en adelante, ya no va a haber ningún tipo de correlación. Entonces, el llamado correlograma o función de autocorrelación del proceso de MA1 toma esta forma, este gráfico que solamente llega hasta un rezago. En ese sentido, solo hay correlación con el periodo anterior, por lo tanto se dice que este proceso tiene memoria corta. Muy bien, ese fue el MA1. Ahora veamos el caso del MA2. Vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Entonces, el MA2 lo que tiene es igual, YT igual a una media mu más epsilon t. Ahora sí tengo dos parámetros. θ1 epsilon t menos 1 más θ sub 2 epsilon t menos 2. Donde estos epsilon son white noise, ruido blanco, de media 0 y varianza sigma cuadrado. Entonces, la diferencia aquí es que ahora la combinación lineal de los shocks es con respecto a dos periodos atrás, el presente, el pasado y el anterior. Nuevamente calculando la media, evidentemente esto va a ser igual a mu, porque todos estos epsilon van a ser igual a 0. Y cuando calculamos la varianza, siguiendo exactamente el mismo procedimiento, sería, ¿no?, gamma 0, que es la varianza de YT, igual a lo que vimos aquí. YT menos mu es, restando el mu pasándolo a la izquierda, es justamente la combinación lineal de los epsilons. Y entonces vamos a tener que esto va a ser igual a el valor esperado de toda esta expresión elevado al cuadrado. Bueno, al elevar al cuadrado, esto me va a quedar una serie de términos, donde voy a tener el cuadrado de los tres que están aquí, epsilon t cuadrado, θ1 cuadrado, epsilon t menos 1 cuadrado, más θ2 al cuadrado, epsilon t menos 2 al cuadrado, más dos veces el producto de cada uno de estos términos, que yo estoy llamando aquí productos cruzados. Y no los voy a poner porque no es necesario, porque yo sé que cuando aplique el valor esperado a ellos, todos ellos van a ser igual a 0, porque son épsilos de diferente periodo. Entonces, aplicamos el valor esperado, solamente sobreviven los que están al cuadrado, entonces tendría esperanza de epsilon t al cuadrado es igual a sigma cuadrado, más θ1, otro sigma cuadrado aquí, más θ2 al cuadrado, otro sigma cuadrado aquí, más 0 por la esperanza de los productos cruzados.
factorizo el sigma cuadrado y entonces me queda esta varianza. Si comparan con la del caso anterior era solamente 1 más un teta al cuadrado por sigma. Entonces, en comparación con el caso anterior, como este tiene un elemento más, eso añade algo más a la varianza y aparece un término adicional, sumándose un más teta sub 2 al cuadrado. Bueno, seguimos con el mismo procedimiento. La autocovarianza sería y sub t igual a yt, yt menos 1, exactamente lo mismo. Entonces voy a tener esta parte de la combinación lineal de los épsilons y aquí lo mismo pero rezagado. Cuando yo multiplique, tengo que fijarme aquellos que van a salir elevados al cuadrado, que sería este t menos 1 con este t menos 1 acá, este t menos 2 con este t menos aquí, y todo lo demás van a salir productos de diferentes periodos, que llamo productos cruzados. Al aplicar el valor esperado a esto, entonces solamente sobrevive esta parte, y quedaría θ sub 1 más θ1 θ2 sigma cuadrado. Ese es el valor de la primera autocovarianza. En el caso de la segunda, el gamma sub 2, bueno, repito otra vez el mismo procedimiento, que es un poco mecánico. Entonces tengo aquí esa parte de los épsilons multiplicado por lo que sería lo mismo, pero en dos rezagos hacia atrás. ¿Ok? Y lo que voy a notar es que cuando yo multiplique estos dos paréntesis, solamente van a aparecer un épsilon al cuadrado, que es el épsilon t menos 2. Este con este. Todos los demás van a ser épsilons de diferente periodo que se van a cancelar. Entonces me queda θ2 por épsilon t menos 2 al cuadrado, más los productos cruzados. El valor esperado de esto va a ser entonces θ2 sigma cuadrado. Y ya me puedo imaginar que en el caso del gamma 3 me va a quedar 0, porque cuando haga con gamma 3 ya no va a haber ningún épsilon del mismo periodo. Entonces, nuevamente procedo de la misma manera. Y ahora tengo este épsilon t-3, t-4 y t-5 que no coinciden para nada con los que están aquí. Entonces, al hacer este producto me va a quedar 0. Y luego de aplicar el valor esperado. Entonces, en general, para cualquier rezago mayor o igual a 3, voy a tener que la autocovarianza va a ser igual a 0. O sea, nuevamente, este proceso también tiene memoria corta, pero este proceso sí recuerda hasta 2 periodos hacia atrás, ¿no? Cualquier cosa que haya ocurrido 3 periodos atrás, simplemente ya no afecta el presente de esta variable yt. Entonces, de la misma forma, se calcula el ρ sub 0, que es igual a 1, el ρ sub 1 y también el ρ sub 2. Con la información de las páginas anteriores podemos obtener estos valores. Noten que el sigma cuadrado se ha cancelado. Y a partir de ρ sub 3 en adelante va a ser igual a 0 porque ya no habrá ninguna correlación con el pasado con 3 periodos hacia atrás. Y el gráfico correspondiente del correlograma de un MA2 es parecido al anterior, solo que se agrega ahora una barra más. Entonces tenemos aquí un valor de 1, aquí es un valor un poco más de 0,6, aquí cerca de 0,3 y luego nada, 0. Entonces nuevamente recalco, los procesos de MA tienen memoria corta, estos son la correlación con el pasado. Cualquier cosa que haya ocurrido 3 o 4 periodos hacia atrás no tiene ninguna correlación con el valor actual. En el caso del MA3, yo solamente les pongo los resultados finales. Aquí están las autocovarianzas, les dejo que ustedes mismos lo calculen. Y las autocorrelaciones van a ser las que están ahí. Entonces el MA3, tal como esperábamos, tendría autocovarianzas y autocorrelaciones diferentes de 0 hasta el tercer rezago. Y a partir del cuarto rezago ya no hay absolutamente nada. Entonces la conexión con el pasado solamente dura 3 periodos. Y bueno, en el correlograma del MA3 se le agrega una barra más, ¿no? Es decir, con el MA1 tendríamos hasta aquí, y con el MA2 hasta acá, y con el MA3 una tercera barra y a partir luego de eso 0. Esto lo he calculado con las fórmulas de la página anterior utilizando estos valores. Y si tuviéramos en general un proceso MAQ,
se puede comprobar que, bueno, yo no lo voy a hacer aquí todo el detalle, pero obviamente la media sigue siendo la misma, siempre van a tener una media mu. La varianza, fíjense cómo se comporta la varianza. La varianza sería 1 más y la sumatoria de los valores teta, los parámetros teta que están aquí, elevados al cuadrado. Entonces, mientras más hacia atrás sea esta relación con el pasado, más grande puede ser esta varianza, ¿no? Porque se van añadiendo y añadiendo más valores. Y los gamas respectivos, aquí están, bueno, se lo dejo para fines informativos. Eso podrían deducirlo ustedes quizá manualmente. Estas serían todas las autocovarianzas. Hasta el caso del gamma S, si es que gamma S es menor que Q. En el último siempre es distinto. Eso lo pueden comprobar con los casos anteriores. Hasta el último gamma S siempre va a ser el teta sub S multiplicado por sigma cuadrado. O sea, es decir, el teta Q, el último, por sigma cuadrado. Y a partir de ahí, 0. Todo lo demás van a ser exactamente igual a 0. Entonces, en el gráfico del correlograma se observará un decaimiento que termina abruptamente en el resultado Q, ¿no? Es decir, el correlograma, tal como hemos visto, generalizando ya lo que hemos visto del MA1, MA2 y MA3, el MAQ va a tener unas barras que van a llegar hasta el resultado Q y luego cae a 0, abruptamente. Ahora, uno podría pensar, ¿qué pasa si la cantidad de rezados crece y crece y crece indefinidamente? Es decir, si tuviéramos una especie de Q infinito, un MA infinito, ¿no? En este caso, si el y sub t se relaciona con todos los posibles shocks pasados hasta menos infinito, entonces en ese caso el correlograma decaería suavemente con el tiempo. Muy bien, veamos unas cositas adicionales. La estacionalidad del proceso MA. Decimos que los procesos MA son estacionarios, pero deben cumplir una condición. La propiedad de estacionariedad se cumple dependiendo de los valores de los parámetros. En el caso del MAQ, se requiere que la suma del valor absoluto de los tetas sea menor que sigma cuadrado. Claro, como esta fórmula. Entonces, para que el MA sea estacionario, la sumatoria del valor absoluto de todos esos coeficientes teta debe ser menor que infinito. Que es lo mismo que, dado que, bueno, es una sumatoria del infinito, pero como los teta q son diferentes de 0 solamente hasta q, pero el teta q más 1 es igual a 0 de ahí en adelante, entonces basta con ponerlo así. Y en la sumatoria el teta 0 va a ser igual a 1, que es el coeficiente de epsilon sub t. Bueno, en general esto se va a cumplir para nuestros procesos, por lo tanto es un poco difícil que encontremos un MA que no sea estacionario. Para terminar, veamos un ejercicio llamado función impulso-respuesta en los MA. Entonces, un ejercicio interesante en serie de tiempo es ver cómo responde una serie ante un shock o impulso que momentáneamente la aleje de su media. La respuesta de la serie al shock es la función impulso-respuesta. Esta función nos permite ver una propiedad muy importante de las series estacionarias y es la llamada reversión a la media. Reversión a la media significa que las series retornan siempre a su media. Tienen ese comportamiento de que aunque momentáneamente se alejen de su valor promedio mu, siempre van a terminar regresando a la larga a ese valor. Entonces, esta propiedad dice que las series estacionarias que han sido sacudidas en un momento, tarde o temprano retornarán a su media. Como se trata de ver el comportamiento alrededor de la media, conviene transformar el modelo a desviaciones respecto a la media. Es decir, en el caso de MA1, recuerdan que el mu estaba a la derecha, bueno, lo pasamos a la izquierda, y entonces yt menos mu vamos a definirlo como la serie yt, pero en desviaciones respecto a la media. Entonces y tilde va a ser lo mismo que yt, solamente que restándole su media. De esta manera vamos a ver cómo y tilde, que está en desviaciones, va a fluctuar alrededor de 0. Cuando y tilde es 0, significa que y está en la media. Si y tilde es positivo, significa que y está por encima de la media. Y si y tilde es negativo, significa que está por debajo de la media. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a
hacer la función impulso-respuesta con respecto a esta transformación y tilde. Supongamos que epsilon es 0 antes de un momento t arbitrario. Y luego, en un momento t definido, se produce un impulso en un epsilon que va a ser igual a 1. Y luego, a partir del periodo siguiente, el epsilon vuelve a ser 0. ¿Ok? Entonces, el ejercicio consiste en dar ese pequeño impulso en un epsilon de tamaño 1 y luego ver qué es lo que ocurre con la serie YT o con la serie Y tilde. Vamos a ver. Empecemos con un periodo antes del shock. Antes del shock, que ocurre en el momento t, ¿no? Antes del shock, el Y tilde t menos 1 era, bueno, tal como dice la expresión, la fórmula sería epsilon t menos 1 más teta epsilon t menos 2, ¿no? Esto se viene rezagando básicamente esta expresión. Pero como los shocks anteriores eran 0, yo tendría 0 aquí y 0 aquí, por lo tanto esto es igual a 0. Es decir, antes del shock, la serie Y tilde estaba en 0. Como decía, sin alteraciones, la serie se mantiene en su media. Luego, en el momento t se produce el impulso. Entonces, en el momento t, esta es la expresión del MA1, donde este de acá va a ser 1, solamente él va a ser igual a 1, y este que es el anterior, el pasado, va a ser 0. Entonces tendría un 1 acá más teta por 0, y esto me da un 1. Es decir, instantáneamente lo que va a pasar es que la serie va a mostrar un salto de 0 a 1. ¿Qué pasa en el periodo t más 1, un periodo después del impacto? Esta es la expresión del modelo MA1 en desviaciones, ¿no? Epsilon t más 1 más teta epsilon t. Este es igual a 1 ahora, ¿no? Porque solamente aquí ocurrió un impacto. Y luego decía, esto vuelve a 0. Y entonces, reemplazando, tendré 0 por teta por 1 igual a teta. Dos periodos hacia adelante tendría epsilon t más 2 y epsilon t más 1. Estos son 0, y por lo tanto esto se queda en 0. Va a ser ilustrativo mostrar esto en forma de tabla, ¿no? Aquí yo tengo los valores de epsilon y los valores de y tilde. Entonces lo que tengo es, el shock ocurre aquí en el momento t. Antes del shock esto venía en 0, por lo tanto la y tilde estaba también en 0. Digamos, venía como aguas tranquilas, hasta que se produce de pronto el shock en el momento t, que tiene una respuesta inmediata de y tilde en dar un salto. En periodo t más 1, los shocks vuelven a ser 0 otra vez, de ahí en adelante va a ser 0. Pero hay un efecto que va a durar a la serie y tilde un periodo más adelante, que es el t que calculamos, ¿no? Debido a su conexión que tiene con el pasado, este y tilde va a presentar todavía un efecto teta, pero dos periodos hacia adelante ya no presenta ningún efecto, porque el MA1 solamente tiene una memoria corta de un periodo, y ya no recuerda lo que pasó hace dos periodos. Entonces la serie venía en 0, sufre un impacto inmediato, le dura un periodo más, y luego rápidamente vuelve a ser 0 otra vez, ¿no? Este gráfico es calculado con un teta igual a 0.7. Para el caso del MA2, lo que vamos a tener es este es mi serie YT. Vamos a hacerlo aquí directamente con la tabla. Si los epsilon venían en 0, luego tienen un impacto en 1 aquí, y luego vuelve a ser esto todo 0, lo que vamos a observar es que el y tilde va a ser igual 0 hasta antes del shock. En el momento del shock, les pido que ustedes mismos lo comprueben, van a tener que este y va a saltar a 1, ¿no? El yt menos mu va a saltar en un punto. En el periodo siguiente, adelanten esto un periodo en t más 1 y van a comprobar que el shock ahora va a estar aquí. Entonces el impacto sería teta 1. Dos periodos hacia adelante, el impacto está quedando más atrás y va a ser, el único impacto va a ser esto acá, porque estos van a ser 0. Y tendré un teta 2. Y en t más 3 de en adelante va a ser todo 0.
Entonces lo que me está quedando es que la función impulso-respuesta me muestra esto, ¿no? Antes no había nada, aquí se produce el impulso, que va a traer consecuencias hacia adelante. En el periodo T+1 todavía se siente algo de ese shock. 2 periodos hacia adelante todavía hay ciertos ecos de ese shock, pero a partir de T+3 ya no se produce ningún efecto. La serie YT va a estar alejada de su media, pero 2 periodos más adelante regresa y vuelve a estar en la media. Durante estos ejemplos se induce que los valores de la función impulso-respuesta coinciden con los coeficientes de los shocks del modelo MA, es decir, los θ. Los valores θ van a ser justamente los valores de la función impulso-respuesta. En cualquier MAQ estacionario, entonces un shock solo tendrá efecto durante Q periodos, ¿no? Generalizando ya para un MAQ. Y luego de ello, el efecto se va a desvanecer, ¿no? Entonces, esta propiedad de la reversión a la media o retorno a la media es una característica muy importante de los procesos estocásticos estacionarios. Muy bien, eso es todo lo que tengo para mostrarles ahora. Muchas gracias por su atención.